¿Cómo están? Buenas, saludos. El día de hoy vamos a hablar sobre la elaboración de los instrumentos. ¿Cómo se elaboran los instrumentos? Vamos a hacer una pequeña explicación acerca de la elaboración de los instrumentos. Bueno, pasamos a la explicación. Primero, lo que nosotros debemos hacer para elaborar los instrumentos es realizar la operacionalización de variables, en los cuales tenemos a la variable se divide en dimensiones ahí tenemos a las dimensiones. Posteriormente se dividirán en indicadores que ya hemos explicado en algún video anterior, y por último estos derivarán en ítems, ¿no? De aquí saldrán los ítems. Los ítems también reciben el nombre de reactivo o pregunta, ¿no? Los ítems, vamos a poner IT nomás, ítem, reactivo o pregunta. Ahí está. Entonces vamos a tener que la variable, las dimensiones, los indicadores y los ítems. Esa debe ser la secuencia para la elaboración del instrumento y para hacer las preguntas. Algunas consideraciones con relación a los ítems. Ustedes pueden observar que este indicador tiene dos ítems. Sería ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5, ítem 6, ítem 7. Tenemos 7 preguntas en un instrumento para ver a una sola variable, ¿no? Un instrumento por variable. Para examinar los ítems debemos tener en cuenta que a la pregunta le sigue una respuesta. La respuesta puede ser dicotómica o politómica. Si la respuesta es dicotómica, solo tendrá dos alternativas, ¿no? Será sí o no, verdadero o falso, bueno o malo, correcto, incorrecto, hace, no hace. Solo tendrá dos respuestas como alternativa, ¿no? Normalmente será 0 y 1. Y si es politómica, debe tener más de 2. Acá puede ser, por ejemplo, sí, tal vez, no, tendríamos 3, o siempre, a veces, nunca, o alto, medio, bajo, y así sucesivamente. Vamos a tener a estos tipos de respuesta. Es importante esta consideración. ¿Por qué? Porque cuando hagamos nuestro instrumento en esta parte de aquí, debemos establecer si va a ser dicotómica o politómica. Se sugiere que el instrumento solo deba tener una, o es politómica o es dicotómica, politómica, aquí, o dicotómica. Todo el instrumento de la variable no se recomienda que hayan preguntas dicotómicas, politómicas o preguntas abiertas, ¿no? Se sugiere que tengan solamente estas alternativas, la dicotómica o la politómica, y que todo el instrumento tenga solo uno. ¿Ok? Bien. Es muy importante que al armar las preguntas se establezca si es dicotómica o politómica. A la pregunta también, ¿cuántas preguntas deben haber en un instrumento?
La literatura no establece una cantidad única. Pueden ser las preguntas que sean necesarias para recoger información sobre la variable. Sin embargo, se establece que debería considerarse una cantidad no excesiva, porque tiende a cansar al investigado, al objeto de estudio. Se sugiere que podrían ser alrededor de 30 preguntas aproximadamente, no más. No pueden ser 20, 10, 15, pero no establece, como les digo, una cantidad única, ¿no? Se sugiere 30 solamente. Más de 30 cansa, pero aún así, si se necesita para establecer el conocimiento o recoger información, se tendrá que aplicar. La cantidad de preguntas, no existe una cantidad establecida única de preguntas. Por otro lado, ¿cuántas preguntas por dimensión y cuántos indicadores deben haber? Tampoco está establecido. No está establecida la cantidad de ítems que debe haber por dimensión. Inclusive hay variables que no tienen dimensiones. Ni indicadores, ¿no? Tendrán dimensiones, pero no tienen indicadores. Entonces, esto es muy importante reconocer. Así que no existe tampoco una cantidad única por dimensión. Sin embargo, hay que tener alguna consideración que voy a pasar a explicar. Bien. Imaginemos que tenemos a la variable. Esta variable tiene dimensiones. Y a su vez se dividen en ítems, indicadores e ítems, ¿no? Vamos a saltear los indicadores y vamos a suponer que por dimensión existen, aquí hay 3 ítems o 3 preguntas. Aquí tenemos 5 preguntas o 5 ítems. Estoy salteando los indicadores. Entonces vamos a suponer que tenemos 3 ítems, 5 ítems y acá tenemos 2 ítems. Muy bien. Si estos ítems tuvieran una respuesta dicotómica, serían ítems dicotómicos. Sería de 0 y 1, ¿verdad? El valor que tiene un dicotómico es de 0 y 1. Entonces, ¿cuántas preguntas tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Tenemos 10 preguntas. Como tenemos 10 preguntas, vamos a establecer cuánto es el puntaje mayor si se tiene 0 y 1. El mayor puntaje será 10. Y el menor, obviamente, será 0. Imaginemos que cada respuesta tiene entre 0 y 1 y la persona que va a ser investigada responde mal todas, tendría 0 en total. Y si responde bien todas, tendría 10 como máximo. Entonces, ¿qué pasaría aquí? En esta dimensión, ¿cuánto tendría como máximo? 3 puntos. Aquí, ¿cuánto tendría? 5 puntos. ¿Y aquí cuánto tendría? Solo 2 puntos. Muy bien. Imaginemos que nosotros establecemos los baremos o las escalas. ¿Cómo es esto? O los niveles. Vamos a suponer que yo establezco para la descripción de mis datos que existen muy bajo, bajo, regular, alto, muy alto. En esta escala tiene 5 niveles. Entonces, si yo estableciera aquí
en la número 3 estos niveles, no podría establecer los 5, solo llegaría hasta regular. Suponiendo que me contesten los 3 buenos, solo llegaría hasta regular. Aquí sí llegaría a tener los 5. Vamos a suponer que este vale 1 punto, este vale 2 puntos, el muy bajo vale 1 punto, el bajo vale 2 puntos, el regular vale 3 puntos, el alto 4 y el muy alto 5. Entonces, si en estas dimensiones contestan 3, estarían regular. Si contestan las 5, estarían muy alto. Sin embargo, aquí no llegaría más que abajo, porque solo 2 puntos podría tener. Entonces, como ustedes verán, la cantidad de preguntas a veces estará condicionada por las escalas que estás usando para describir los datos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera describir cómo es la educación o el rendimiento y quisiera poner muy bajo, bajo, regular, alto y muy alto, entonces no podría en estas dos, pero sí podría aquí. Entonces las preguntas deberían armarse en función también a cuántas escalas vas a tener. Si vas a tener 5, vas a tener 3, podría ser bajo, regular y alto, y de repente con eso podríamos cubrir estas dos, pero nos faltaría con esta, ¿no? Entonces la cantidad de preguntas debemos regularlas para que no sean pocas a la hora de pasarlas a las escalas. Existen muchos instrumentos que son elaborados de esta forma y por eso su puntaje siempre es bajo o regular. Hay formas estadísticas de poder manejar esto, pero cuando vayas a armar tu instrumento debes considerar esta parte: el no elaborar pocas preguntas que no puedas luego colocarlas en tu escala para la interpretación de los datos que vas a utilizar para interpretar los datos. Entonces, esa es una consideración para la elaboración de instrumentos. Ahora, por otra parte, cuando uno elabora los ítems, cada pregunta debe estar respondiendo a una dimensión. Vamos a suponer que tenemos, aquí hay 7. A ver. Diez preguntas. Tenemos 10 preguntas. Bien, si fuese dicotómica, cada una valdría entre 0 y 1, pudiendo alcanzar como máximo 10 puntos y como mínimo 0 puntos. Si fuese politómica, será, aquí ya va a depender, ¿no? Normalmente voy a usar yo, politómica puede ser, primera, de 3 niveles, puede ser bajo, medio, alto. Podría ser también, como en las instituciones educativas, en inicio, en proceso, logro esperado, logro destacado, o cualquier otro nivel que sea mayor de 2, ¿no? De 3 para arriba. Entonces, suponiendo que acá tenga 3, lo mínimo que alcanzaría el puntaje sería, lo mínimo sería 10. Y lo máximo sería 30. ¿Entienden por qué? Porque si esto valdría 1, 1, 1, 1, 1, sería 10, que sería lo mínimo en la politómica. Y si valiera 3, 3, 3, 3, 3, tendríamos 30. ¿Ok? En los valores. Entonces hay que tener cuidado para reconocer los puntajes, ¿no? Lo máximo y lo mínimo. Bien.
Entonces habría que elaborar las preguntas. Consideraciones para hacer las preguntas. Estas deben responder a algunas dimensiones, ¿no? De repente estas tres corresponden a alguna dimensión, estas a otra dimensión y estas a otra dimensión. De preferencia, la cantidad que va a haber de preguntas por dimensión se sugiere que sean de preferencia iguales. Si no se puede, estadísticamente se podrá trabajar luego, vamos a explicar cómo, pero de preferencia que sean iguales, cosa que a la hora de interpretar los datos podremos decir de que todos suman a una variable de manera equitativa. Y si a alguno le falta, porque han contestado mal aquí, por ejemplo, acá hay 2 puntos, acá hay 1 punto, acá hay 3, entonces podemos decir de que existe proporcionalidad. Y por eso decimos que el 1, suponiendo que en esta dimensión, en esta dimensión contesta una pregunta, aquí contestan 2 preguntas y aquí contestan las 3 preguntas, yo podría decir que sí, aquí es más que aquí y el 3 es más que esta dimensión, ¿cierto? Cosa que no podría decir en este caso. Aquí, por ejemplo, donde aquí tenemos 3 preguntas, 5 preguntas y 2 en otro lado, como ven aquí, ¿no? Aquí, aquí y aquí, me estoy trasladando eso acá. Entonces, si aquí contesta 1, o acá contestan las 3 bien, y acá contestan las 5 bien, y acá contesta 1 malo, entonces yo no podría decir que este de aquí, en proporcionalidad, de repente no podría decir qué tanto será mejor que este o mejor que este, ¿no? O lo pongo un poco más complicado, suponiendo que en esta solamente contestó una pregunta, en esta contestó una pregunta y aquí contestó también una pregunta. Entonces yo no podría decir que los 3 se encuentran iguales. ¿Por qué? Porque la cantidad de preguntas que se hizo es diferente. No, acá contestó una y tiene 2 malas porque eran 3 preguntas. Acá contestó una y tiene 5 malas porque eran 5 preguntas. Acá de 2 hizo una. Entonces yo no podría decir que esto, al tener 1, 1, 1, se encuentran proporcionales. Y este es un error muy común que se comete al elaborar los instrumentos. No existe una proporción equitativa de las preguntas por dimensión, generando que a la hora de la interpretación se vean números iguales y que a veces se interprete de manera igual. Entonces debemos tener consideraciones para armar la pregunta. Bien, ahora, ¿cómo elaborar cada pregunta? Tomaremos algunas consideraciones para elaborar las preguntas. Las preguntas normalmente deben, o los ítems, deben recoger respuestas definidas. Y objetivas. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros recogemos la información, debe ser justo la información que quiero tener. Si quiero tener datos de edad, quiero tener datos de litros de qué sé yo, de agua, datos de... Debe ser la pregunta precisa, ¿no? Por otro lado, no debe haber ambigüedad. ¿En qué consiste la ambigüedad? No buscamos sorprender en la pregunta. La A y la B y la C son correctas, la A y la B y la A y la D, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Por eso en las preguntas de conocimiento no se sugiere en investigación utilizar pues ninguna de las anteriores, todas las anteriores a la A y la B, porque confunden. Y la idea no es confundir, ¿no? Sino la idea es recoger información del conocimiento, en el caso de preguntas de conocimiento. Y tampoco a veces colocamos la conjunción y esto a veces genera ambigüedad,
para una pregunta dicotómica siempre debe ser sí o no. Pero cuando tú colocas, por ejemplo, realiza bien sus tareas y ordena su cuarto, por poner un caso, un ejemplo bueno, es entendible, ¿no? Realiza las tareas y ordena su cuarto. ¿Y qué pasa si sí realiza las tareas pero no ordena su cuarto? Entonces tú no podrías contestar sí, ¿no? Ni no. Entonces, para el tipo de preguntas también debemos tener cuidado. Mejor es colocar por preguntas separadas y no unirlas en una conjunción, salvo que sea necesario o condición, ¿no?, para realizarse. En caso contrario, se sugiere no colocarla. Las preguntas deben ser entendibles. Deben ser entendibles en el sentido de que debe utilizarse un vocabulario para las personas a las que están sujetas la investigación. No podemos colocar preguntas que de repente generen dudas o que sean poco conocidas. Y si estamos haciendo una encuesta para jóvenes, entonces hay que usar su lenguaje. Y si estamos utilizando unas preguntas para adultos, entonces hay que saber en qué ambiente nos desenvolvemos. A veces hay preguntas técnicas o preguntas un poco complicadas de responder, ¿no? En el sentido, por ejemplo, en el caso de medicina, en que impliquen alguna intimidad, ¿no? Algo que uno le tenga que preguntar. Entonces hay que tener el tino o las preguntas adecuadas o la forma de llegar al instrumento para no cometer alguna infidencia o en realidad buscar recoger los datos reales. Bien. Con eso también, con entendibles, quise decir que sean claras las preguntas. También que sean cortas, que también va con claras, ¿no? Porque a veces existen preguntas que son demasiado extensas o describen mucho, que más es lo que confunden. Ir de frente al grano o al dato que nosotros queremos conseguir. Lo otro, el instrumento debe tener necesariamente una parte donde dé indicaciones de cómo desarrollar el mismo instrumento, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuánto tiempo va a durar? Entonces debe tener una descripción. Debe tener una descripción de los pasos a seguir para resolver el instrumento. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces no te indican cuánto tiempo durará, qué preguntas, a veces no te indican bien qué preguntas o cómo se resuelven las preguntas. Hay algunas preguntas que son un poco complejas, ¿no? Y estar atento a resolver algunas preguntas que puedan surgir en el desarrollo de la aplicación del instrumento. Entonces debe haber una parte donde den las instrucciones. Estas son las instrucciones. Las instrucciones a considerar. Bueno, y vamos a pasar luego en otro capítulo a desarrollar los baremos, los puntajes o la interpretación del instrumento que debe ser acompañado, ¿no? Debe estar acompañado como la solución y las alternativas de solución y los puntajes. Con esto quiero decir las valoraciones. Todo esto debe ser acompañado en el instrumento que vamos a colocar en nuestra investigación o trabajo en el cual proyecto, tesina, en el que utilicemos el instrumento. Entonces la solución debe estar ahí y debe también estar los valores. Todo eso se tiene que elaborar en el instrumento. Bien, esta fue una primera parte. Continuamos más adelante. Muchas gracias.